Y el día de hoy vamos a estar hablando de un mensaje acerca de qué es la iglesia y cómo debe funcionar más bien una iglesia conforme a la voluntad de Dios, qué es lo que Dios espera de su iglesia. Y sé que cada uno tiene una idea de lo que debe ser una iglesia, cada uno ha crecido en diferentes contextos, ha recibido diferentes tradiciones de sus padres, de sus familiares, algunos han asistido a iglesias de diferentes tipos, pero realmente no importa tanto cuál es la idea que cada uno tenga de la iglesia. Realmente lo que importa es qué es lo que Dios, que es la cabeza, que es el fundador, que es el fundamento de la iglesia, qué Él piensa de qué es una iglesia y cómo debe funcionar. Así que es mi oración que ustedes hoy puedan tener los ojos bien abiertos para estar atentos a qué es lo que Dios quiere de la iglesia y cómo es que yo puedo participar en la iglesia. Realmente no importa tanto lo que cada uno piense, sino que lo que importa es qué piensa Dios. Y esto aplica para cualquier tema que estudiemos en las Escrituras. Lo que importa es qué dice Dios y nosotros obedecemos. Así que el día de hoy he titulado el mensaje Una iglesia de servidores. Una iglesia de servidores. Y esta va a ser la parte número 1 de una serie de mensajes que vamos a estar haciendo. Y es una pausa también en el Evangelio de Marcos, pero voy a abordar estos mensajes unas semanas porque creo que estamos en un punto en la congregación donde necesitamos saber qué es una iglesia. Hay personas que llevan más tiempo, hay algunos que conocen cómo funciona una iglesia, han recibido instrucción por los últimos tal vez 2 o 3 años antes de que la iglesia fuera plantada, pero hay muchos otros que están llegando y no saben bien qué es una iglesia. Simplemente se han sentado, pero considero que es necesario en este momento que todos estemos alineados con lo que la palabra dice, Y quisiera comenzar con una introducción. Imagínense esta escena. Están ustedes o alguien más, le regalan un tiquete de cine. Esa persona pues no se lo esperaba, fue un regalo de pura gracia, pero le dan su tiquete de cine y pues se va bien feliz a ver la película con su tiquete que le dieron. Y cuando llega al cine, pues ve que en la entrada hay una fila larguísima en todos los productos de comida y confitería. También hay diferentes productos de refrescos y comida. Y pues mira los precios y dice como, no, pues yo solo vine a la película, ¿cierto? Casi no está haciendo hambre, piensa. Y ve que toda la gente sale pues con múltiples cosas, con bandejas llenas, y pues él dice, no, así sería lindo, pero realmente está muy costoso, yo no puedo. Entra a la película y ve que la gente, todos están entrando con muchas cosas, con perros calientes, con crispetas, gaseosas, y está, pues él solo mira. Resulta que cuando sale, la gente sigue comprando cosas a la salida también y llevando recordatorios de la película y todo, y él dice, pues qué extraño. Pues bueno, él se va, parece que disfrutó la película un poco, pero cuando llega a su casa, pues está revisando el boleto y lo mira por detrás y dice, hoy la entrada cubre que usted pueda consumir lo que quiera en las tiendas del cine. Todo lo que usted quiera consumir está incluido con su boleta. Y pues, ¿cómo queda este hombre? Pues queda completamente decepcionado. ¿Pero por qué hago esta introducción? Porque el libro de Efesios funciona de una manera similar. Los 3 primeros versículos, los 3 primeros capítulos del libro de Efesios, la carta de Efesios, dicen lo que somos en Cristo, lo que hemos recibido en Él, todos los privilegios, lo que nos ha sido dado al ser adoptados en la familia de Dios. Y hay muchas personas que viven la vida cristiana, viven la vida de iglesia sin saber todo lo que tienen en Jesucristo. Y por supuesto, si no conocen lo que son en Cristo, entonces no pueden vivir de una manera completa o adecuada como se debe vivir la vida cristiana. Así como este hombre que tenía acceso a muchas cosas, pero no hizo uso de todos esos beneficios. Muchas veces pasa eso, y lo que sucede en la carta de Efesios, si ustedes quieren tomar nota, del capítulo 1 al capítulo 3, se dice todo lo que somos en Cristo, lo que hemos obtenido al ser adoptados en Jesucristo, por su elección.
Y la segunda mitad de la carta, del 4 al 6, se nos explica cómo entonces debemos vivir. Y realmente esto es importante para la vida cristiana. Necesitamos saber quiénes somos y qué somos en Jesucristo para entonces vivir de determinada manera. Es más, Pablo tiene esa lógica comúnmente. Primero dice, esto es lo que ustedes en Jesucristo, esto es lo que Dios ha hecho espiritualmente. Y luego le dice, ahora usted debe vivir de esta manera. Si los 3 primeros capítulos son verdad en su vida, entonces usted tiene que vivir de esta manera. Es decir, los 3 primeros capítulos son teológicos y los últimos 3 capítulos son prácticos. Si tú eres esto en Jesucristo, entonces tú debes vivir de esta manera. Y lo que encontramos en el capítulo 4, del versículo 11 al 16, que es la porción de la escritura que vamos a estar considerando, encontramos las instrucciones que Dios da para una iglesia que es saludable y que es un reflejo del amor de Jesucristo. Una iglesia que es madura. Eso lo encontramos en Efesios 4, del 11 al 16. Y por supuesto entonces ya pueden identificar, esto está en la parte de cómo vivir. Si usted ya está en Cristo, ahora mire, esta es la manera en cómo usted debe vivir en la iglesia de Jesucristo. Así que les pido que me acompañen a Efesios 4, del versículo 11 al versículo 16, y vamos a leer esta porción. Dice así: Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto es lo que nos está instruyendo Pablo, pero por supuesto es la visión de Dios para la iglesia. ¿Qué es lo que Dios piensa de la iglesia? Y en esta serie vamos a ver 6 señales de una iglesia madura que está haciendo lo que Dios quiere, pero el día de hoy solo vamos a considerar 2. Hoy vamos a considerar 2, pero hay 6 señales de una iglesia que está cumpliendo lo que Dios quiere, el propósito de Dios. ¿Cuáles son esas 6 señales? Número 1, servidores instruidos en la palabra de Dios. Número 2, servidores capacitados para la obra del ministerio. Número 3, servidores que están creciendo hacia la estatura de Cristo. Número 4, servidores maduros doctrinalmente. Número 5, servidores que aman a Cristo y que aman como Cristo. Y número 6, servidores que se edifican mutuamente. El día de hoy vamos a estar considerando entonces una iglesia de servidores. Eso es lo que Dios espera de una iglesia, que sea una iglesia donde todos servimos a Cristo y nos servimos mutuamente unos a otros. Oremos para que el Señor nos bendiga esta mañana y podamos ser edificados. Padre, te damos gracias por tu palabra y hoy como congregación, Señor, queremos darte gracias por lo que nos has regalado hasta este momento. Padre, tú has sido bueno y misericordioso. Hemos escuchado testimonio tras testimonio de lo que tú has hecho por tu gracia, salvando almas, salvando familias enteras. Padre, estamos agradecidos por el despertar que estás trayendo en nuestra iglesia. Pero sabemos, Señor, que aún hay camino por recorrer, que hay años que vienen hacia adelante y por eso venimos a tu palabra para suplicarte que nos guíes y nos muestres qué es lo que tú quieres de tu iglesia. Yo te suplico, Señor, que estos pasajes que vamos a estar estudiando, estos versículos, sean como un faro de luz para todos nosotros, para poder comprender qué es lo que tú quieres de la iglesia. Señor, tú anhelas, tú deseas, Señor, tu voluntad es una iglesia de servidores, donde te servimos a ti,
donde nos servimos unos a otros y donde somos un testimonio para el mundo incrédulo, para que ellos también puedan creer en Jesucristo y amarle. Padre, te pido que nos bendigas y nos guíes y tu palabra cumpla con el propósito de edificarnos, Señor. Ayúdanos. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces hoy vamos a ver las señales de una iglesia que está cumpliendo con el propósito de Dios, el propósito que Dios le dio como iglesia, y hoy vamos a ver la señal número 1 y la señal número 2. ¿Cuál es la primera señal? Servidores instruidos en la palabra. Una iglesia que está cumpliendo con el propósito de Dios tiene entonces servidores que están instruidos en la palabra. Miren el versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y detengámonos en ese versículo 11. ¿Quién ha designado el liderazgo en una iglesia bíblica? ¿Quién es el que toma la decisión de decir quiénes están en el liderazgo de una iglesia bíblica? Pues la respuesta está en el versículo 10. Porque miren que el versículo 11 está diciendo, y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, pero ¿quién es el él? Está en el versículo 10, es aquel que descendió y que luego ascendió al cielo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza que establece los líderes sobre su cuerpo, sobre su iglesia. Y esto es relevante a la hora de analizar una iglesia que funciona de la manera que Dios quiere, porque el liderazgo de toda iglesia bíblica está basado principalmente en una comisión divina. ¿Qué quiero decir con esto? Una iglesia que está conformada como Dios quiere, tiene un liderazgo que ha sido establecido por Dios. Y con esto estoy diciendo que tienen que ser hombres que Dios ha llamado al ministerio pastoral, al liderazgo de cualquier ministerio que se haga en la iglesia. Esto no es imposición de hombres, esto no es la imposición de otros hombres para poner a aquellos que quieren, sino que es Dios mismo quien llama sobrenaturalmente a aquellos que van a dirigir la iglesia. Es un llamado de Dios. Y con esto no estoy queriendo decir que el llamado al ministerio o el llamado al liderazgo en la iglesia funciona como el llamado de Isaías. Recuerdan que tuvo un llamado sobrenatural y entonces algunos están esperando, ¿será que soy llamado al ministerio? Voy a esperar que me aparezca una gran visión del templo y esté todo humeando. Bueno, no creo que es lo que sucedió en Isaías 6:8, pero sí creo que es un llamado sobrenatural. Es una pasión intensa que Dios pone en una persona para proclamar el mensaje de Dios. Es un llamado sobrenatural. Dios apartando a alguien para un servicio dedicado. Es un llamado poderoso que viene desde el cielo y es algo que no se puede resistir. Es decir, ese que ha sido llamado a servir en el ministerio tiene algo adentro que le quema por dentro, literalmente, para proclamar el mensaje de Dios. Es un llamado sobrenatural. Es lo que experimentó el profeta Jeremías en Jeremías 29, y les leo: pero si digo, no le recordaré, ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como en un fuego ardiente metido en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo, pero no puedo. Esto es lo que experimenta alguien que ha sido realmente llamado al ministerio pastoral. Y todo comienza ¿cómo? Comienza con un deseo. La persona empieza a desear y a decir como, yo creo que el Señor me está llamando a un ministerio particular. Todo comienza con un deseo, pero ¿es suficiente el deseo? No es suficiente el deseo. Primera de Timoteo capítulo 3 dice, si alguno aspira al cargo de obispo, que esto podría ser al cargo de pastor, de anciano de una iglesia, desea una buena obra, pero es necesario que, pues que cumpla con unos requisitos. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien puede tener el deseo, pero el deseo no es suficiente. Además de eso, tiene que tener el carácter aprobado. ¿Y quién es el que dice que tiene el carácter aprobado? ¿Es la misma persona que se autoevalúa y dice, sí, yo estoy aprobado para el ministerio? No. Ahí mismo en Primera de Timoteo, luego cuando está hablando de los diáconos, dice que también sean puestos a prueba. Por implicación está diciendo tanto los diáconos como los ancianos tienen que ser puestos a prueba y ver si cumplen con el carácter. ¿Y a prueba por quién? Pues por los otros hombres que ya han sido establecidos en el ministerio pastoral y son fieles. El liderazgo de una iglesia es crucial. El Señor ha dejado establecido el funcionamiento de ella y ha dejado líderes para que supervisen
para que cuiden, para que amen a la congregación. Es Dios que ha dado un regalo a sus iglesias para que haya líderes que cuiden a estas congregaciones. El liderazgo de la iglesia no es una jerarquía autoritaria donde apóstoles, pastores y maestros se deben enseñorear sobre la congregación. Y con esto quiero que limpiemos de nuestra mente todas las ideas que ustedes puedan tener de liderazgo en la iglesia, porque vienen de diferentes contextos y han aprendido ciertas cosas. A veces viene la gente y me dice como, donde yo iba, uno no podía saludar al pastor. O sea, no lo podían tocar que porque le quitaba la... O sea, nos reímos porque es necio. Pero miren, o sea, hasta dónde ha llegado el estado de depravación de lo que se hace llamar iglesia cristiana. Es lamentable. ¿Qué es el liderazgo en una iglesia? Es un grupo apartado de hombres que Dios ha determinado que tiene un carácter limpio, no que son perfectos, que el único perfecto es Jesucristo, pero que tiene un carácter aprobado, que es una persona que es un cristiano maduro, sí, que es un ejemplo para la congregación, pero que además sirve con amor y humildad a la congregación. Y aquí no solamente estoy hablando de pastores, estoy hablando de cualquier persona que tiene cualquier liderazgo en la iglesia. Puede haber algunos que lideren cosas en la logística, puede haber algunos que lideren la mesa de compañerismo. Va a haber siempre liderazgo. El liderazgo es bueno si es un liderazgo piadoso. Pero miren, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo, o alguien que es un líder en la iglesia, entonces es un siervo de todos aquellos a los que lidera. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, usted está en la mesa de compañerismo y se le delega, le dice, miren, usted va a liderar este equipito, ¿sí? ¿Qué le están diciendo implícitamente? Le están diciendo, entonces tú ahora eres el servidor y por medio de ese liderazgo vas a servir a este equipo para que pueda servir de la mejor manera y servir al resto de la iglesia. Ese es el liderazgo bíblico. Cuando le están diciendo a alguien, mira, tú eres el líder de este equipo, no le estás diciendo, bueno, ahora tú eres el jefe para mandar a los otros. Eso no tiene nada que ver con el liderazgo bíblico. Lo que el Señor ha dado como modelo es que el que quiera ser el primero, entonces conviértase en el siervo de todos. ¿Y quién fue el ejemplo por excelencia? El primero, el más importante, el creador del universo, viene y es el líder, es nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué hace? Pues entrega su vida en servicio por los demás. Ese es el modelo de liderazgo en una iglesia bíblica. Que si estamos liderando algo, pues ese liderazgo es para usarlo para servir. Se te dice en la Biblia, eres el líder de tu casa porque eres el hombre. Entonces algunos dicen, eso quiere decir que yo soy el machote que digo que se hace aquí. Eso no significa el liderazgo en la familia, significa que eres un hombre y que con ese liderazgo que se te ha dado, pues vas a usar ese liderazgo para servir a tu esposa, para servir a tus hijos, para llevar esa familia a que cumpla con la voluntad de Dios. Ese es el modelo de liderazgo cristiano, verdadero, que el que es el líder entonces se convierte en el siervo de todos, está para servir a todos. Toda persona que es líder en la iglesia, entonces es un siervo de aquellos que lidera. Pero ¿cómo Jesús estructuró el liderazgo en su iglesia desde el inicio? Miren el versículo 11, y vamos a entrar en detalle ahí. Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miremos la primera palabra, apóstoles. Este es el primer don regalado a la iglesia. El Señor Jesús comisionó a unos para ser apóstoles. Y el apóstol, en el contexto que está aquí en este versículo, es un delegado oficial de Jesucristo, comisionado para la tarea de proclamar con autoridad el mensaje y establecer la iglesia en el primer siglo. ¿Quiénes eran los apóstoles? Unos comisionados por Cristo para que establecieran esas primeras congregaciones, esas primeras iglesias. Estos eran los apóstoles. ¿Quiénes eran? Principalmente era el grupo de los 12 apóstoles que siguieron al Señor Jesucristo, pero también algunos que estuvieron asociados al ministerio de los apóstoles o que Jesucristo mismo estuvo delegando para esa labor apostólica. ¿Qué otros apóstoles encontramos en el Nuevo Testamento aparte de los 12? Bueno, les menciono algunos.
Bernabé en Hechos 14:4 y 1 Corintios 9 del 5 al 7. Santiago, que fue hermano del Señor Jesucristo, también fue comisionado como un apóstol en 1 Corintios 15:7 y Gálatas 1:19. Se encuentra evidencia de esto. Apolos parece que tenía también una labor apostólica, 1 Corintios capítulo 4, versículos 6 y 9. Silvano probablemente también fue apóstol en 1 Tesalonicenses 2:6, enfatiza. Tito, con esa tarea que se le dio de ir y establecer a otros ancianos, pues eso parece tener también una implicación de una labor apostólica, ¿sí? De tener autoridad apostólica. 2 Corintios 8:23, con el caso de Tito. Y Epafrodito, Filipenses capítulo 2:25. Tenemos a los 12 apóstoles, pero tenemos otros hombres que fueron comisionados con una autoridad apostólica. ¿Y cuál era la tarea de los apóstoles? Establecer la iglesia. La iglesia no existía, comenzó en Hechos capítulo 2 y necesitaba establecerse iglesias locales en las diferentes ciudades. Y los apóstoles tuvieron esa tarea de poner esas primeras iglesias, establecer el fundamento. La pregunta que todos tienen en este momento, o al menos la mayoría, es: ¿seguimos teniendo apóstoles hoy? Pues algunos tienen la pregunta, otros no, porque ya contestaron, lo tienen bien claro, ¿cierto? Respuesta corta: no tenemos el don de apóstoles hoy en día. Hoy en día hay una tendencia de volver a personas que no les basta con los títulos que tienen y quieren ponerse más y más y más. Entonces no les basta, ya no quiero ser pastor, yo quiero ser apóstol. Y si ustedes, esto ya lo he mencionado algunas veces, pero a algunos ya no les basta ni apóstol. Algunos están diciendo: yo ya no soy apóstol, yo soy patriarca. Y hay otros que dicen: no, yo no soy ni patriarca, yo ya soy, llámenme querubín, llámenme que ya es como un ángel. Bueno, nuevamente, nos reímos, pero es la necedad hasta donde está llegando la iglesia evangélica. Los apóstoles fueron un regalo que Jesús dio a su iglesia para su establecimiento, hombres comisionados por Jesucristo para el inicio de la iglesia. Entonces no hay apóstoles hoy. Y alguno todavía tiene una pregunta: bueno, pero ¿cómo lo pruebas bíblicamente? Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, del 3 al 9. Todos dicen: pero ¿por qué no hemos mencionado a Pablo? Bueno, porque ya viene. 1 Corintios capítulo 15, del versículo 3 al versículo 9. El apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, fue llamado como un abortivo, como diciendo como fuera de tiempo, como al final, como el último de los apóstoles. Miren lo que dice 1 Corintios 15, versículo 3, leámoslo juntos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y miren la clave, pueden subrayar el versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Es decir, una de las marcas de un apóstol es que tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado. Miren lo que dice: después apareció a todos los apóstoles. Y luego el versículo 8, y al último de todos. ¿Qué significa el último de todos? No hay que hacer mucha exégesis. Al último de todos. ¿De todos quiénes? Al último de todos los apóstoles, como a un abortivo, me apareció. ¿A quién? A mí, y está hablando Pablo. ¿Qué está diciendo? Que el Señor había comisionado a sus apóstoles, y a él, como diciendo, como ya fuera último de tiempo, se apareció a mí para darme la comisión, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Y miren la actitud de un apóstol verdadero. Ven que Pablo es un apóstol verdadero, pero miren lo que él piensa de él. Pues yo ni siquiera debería haber sido llamado a esta tarea. Yo fui perseguidor de la iglesia. ¿Ustedes ven el contraste con un apóstol verdadero y con los que se llaman apóstoles hoy?
que usan ese supuesto apostolado para ponerse en una jerarquía autoritativa, cuando Pablo dice: yo, pues el Señor por gracia, porque yo lo que hice antes fue perseguir a la iglesia, ¿cómo voy a merecer algo que puedo hacer en la iglesia? Entonces los apóstoles fueron comisionados por Jesucristo en el primer siglo para poner las bases, el fundamento de la iglesia cristiana. Piensen en la iglesia como en un edificio. Los edificios o las construcciones antiguas comúnmente se construían sobre una roca fuerte, que fuera el cimiento fuerte. Hoy en día los cimientos pues a veces los hacen, pero en la antigüedad buscaban una roca fuerte donde cimentarse. ¿Quién era esa roca fuerte, el cimiento? Jesucristo. Pero sobre ese cimiento se construyeron unas bases del edificio. Cristo es la roca, el cimiento, pero sobre esa roca se construyó la base, el punto inicial. ¿Y quién puso ese punto inicial? Los apóstoles. Y luego de las bases, ¿qué se va poniendo? Pues el edificio se va construyendo. La iglesia comenzó con la roca, que es Cristo, y ahí los apóstoles pusieron la base, y luego nosotros a lo largo de la historia hemos ido poniendo cada uno ladrillitos en la edificación del cuerpo de Cristo, que por supuesto es una tarea que Él está haciendo a través de su pueblo, aquellos que Él ha salvado. Los apóstoles fueron encargados de poner la base, arraigados en la piedra angular que era Jesucristo. Vayan a Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Hebreos capítulo 2, del versículo 3 al versículo 4. Miren lo que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, es decir, el Evangelio, la salvación tan grande que fue anunciada primero por medio del Señor, nos fue confirmada por unos? ¿Quiénes? ¿Por quién nos confirmó? Los que oyeron, es decir, esos que fueron testigos, que estuvieron ahí. Y luego dice el versículo 4, testificando Dios justamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu, según su propia voluntad. ¿Qué es lo que está diciendo Hebreos 2? Miren, nosotros tuvimos el testimonio de Cristo, pero Él comisionó a algunos directamente, que fueron testigos. Pero ¿cómo les iban a creer a estos hombres? Diciendo: sí, yo vi a Jesucristo resucitado. Él dice que Él, Dios mismo, testificó juntamente con ellos por medio de dones y milagros. Es decir, ellos iban haciendo dones y milagros, prodigios, no dones, sino milagros y prodigios, y eso certificaba que su mensaje era verdadero. No solamente venían y decían: sí, yo vi a Jesucristo resucitado, sino que ejecutaban milagros y la gente decía: estos hombres verdaderamente vienen de Dios. Ellos estaban poniendo el fundamento. Estos apóstoles fueron testigos de primera mano o estuvieron asociados con los testigos oculares del ministerio de Cristo, de su muerte y su resurrección. Fueron encargados de transmitir el mensaje del Evangelio y establecer las primeras iglesias locales. ¿Y cómo la gente creería en su mensaje? Pues porque estaban siendo certificados por Dios con milagros. ¿Recuerdan con Moisés? Moisés dice: bueno, voy a ir a hablar con Faraón y con el pueblo. Y pues Moisés dice: ¿cómo me van a creer? El Señor le dice: yo voy a ir contigo por medio de señales y prodigios. Ahora regresen a Efesios. Y miren Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, 20. Y aquí, digamos que es como un resumen de lo que hemos estado viendo en los últimos minutos. Miren lo que dice: edificaos, crezcan sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué está diciendo? Sigan edificando la iglesia, ¿pero qué? En la base, primero la piedra angular Jesucristo, pero la base de los apóstoles. Es decir, la base ya fue puesta. ¿Tiene sentido que alguien haga la base de un edificio
construya 5 pisos y luego diga, bueno, hagamos otra base. No, no funciona así. La base es puesta una vez. Los apóstoles ya pusieron esa base y ya fue establecida la iglesia. Ahora miren el capítulo 4, versículo 11. Y algunos están preocupados porque solo vamos en la primera palabra. Y él dio a algunos el ser apóstoles. Y ya vimos quiénes son, ya vimos quiénes fueron. Luego, ¿qué dice? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya vimos que los apóstoles fueron un regalo de Jesucristo para la iglesia inicial. Ellos fueron los primeros plantadores de iglesia, por decirlo de alguna manera. Estaban estableciendo, poniendo el orden de las iglesias. Su tarea era poner la base. Pero ahora miremos profetas. Aparte de los apóstoles, Dios dio otro regalo a las iglesias. ¿Cuál es ese otro regalo? Los profetas. ¿Quiénes fueron? Estos eran los encargados de dar a las iglesias la palabra de Dios. Y una pregunta sencilla para ustedes. ¿Estas primeras iglesias que establecieron los apóstoles tenían el Nuevo Testamento para estudiar y saber qué tenían que hacer como iglesia? No tenían el Nuevo Testamento, pero ¿ustedes creen que esas primeras iglesias necesitaban la instrucción de Dios? Pero no tenían el Nuevo Testamento, tenían el Antiguo Testamento, había pues bastante que podían seguir de ahí, pero necesitaban la instrucción de Dios y no tenían Primera de Corintios, Segunda de Corintios, no tenían Efesios, no tenían Apocalipsis. Entonces el Señor estableció en esa primera época unos que fueran profetas que pudieran estar dando instrucción al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían el Nuevo Testamento, necesitaban la voz de Dios. Y el Señor nunca ha dejado a su pueblo simplemente sin darle su dirección. Entonces había unos que estaban dando revelación a las iglesias en aquella época porque no estaba el Nuevo Testamento, no estaba la revelación completa. Entonces, ¿cómo se vio este don de profecía? Había hombres y mujeres que estaban dando revelación, ¿sí? Y no creo que tiene que ver nada que ver con la predicación, sino que simplemente estaban dando revelación de parte de Dios para instrucción a su pueblo. Unas de esas instrucciones eran de manera oral, y las iglesias las escuchaban y pues analizaban si era algo que de verdad venía de Dios. Pero en segundo lugar había también revelación ¿cómo? Escrita. Y la revelación escrita quedó para nosotros consignada en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es el punto? Una vez que el Nuevo Testamento, que la revelación es completada, ¿se necesita de nuevas revelaciones? Cuando el canon fue completado, cuando la revelación fue completa, entonces esos dones fueron ¿qué? Menguando, porque ya no eran necesarios. Ya no necesitamos nuevas revelaciones, porque todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad está acá, como nos dice Pedro, en las Escrituras. Por eso cuando alguien dice, no, es que yo tengo visiones, si es una visión verdadera de Dios, entonces tendríamos que abrir otro capítulo aquí después de Apocalipsis y empezar a escribirlo. Porque no es que Dios tiene entonces profecías mayores y menores. Tenemos todo lo que necesitamos y este don de los profetas pues ya no es necesario. La revelación fue completa. Y tal vez algunos de ustedes por fin están como diciendo, ya entendí. Era necesario en aquella época pues porque no tenían la instrucción, necesitaban guía. Y el Señor pues dio guía a su pueblo. Los profetas tuvieron la tarea de transmitir el mensaje de Dios directo a su pueblo. Y por supuesto, muchos apóstoles fueron también ¿qué? Profetas. ¿Quiénes? Pues tenemos a Pedro, que fue apóstol, pero también escribió. Tenemos a Pablo, que escribió cartas. Tenemos al apóstol Juan, pues también tenían el don de profecía. Estamos viendo que el liderazgo en la iglesia es un regalo de Jesucristo para la edificación de su iglesia. Y ya vimos 2 regalos, el don de apóstol y el don de profecía, el don de profeta. Miren el versículo 11, 4:11. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, y ahora tenemos el tercero, evangelistas. Evangelistas. Aquí está enfatizando uno de los dones espirituales que Dios da a las iglesias y que pues siguen vigentes. Todos en la iglesia tenemos que evangelizar, pero Dios ha capacitado a algunos particularmente para que tengan un don de evangelismo especial. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues una persona que tiene claridad al explicar el evangelio y que Dios lo usa de una manera particular para proclamar el evangelio. ¿Todos tenemos que evangelizar, sí o no?
pero hay unos que Dios los pone como modelo de cómo debe ser el evangelismo. Y estos son los que yo considero que es un regalo de Dios que se da como evangelistas en cada congregación local, que animan a otros a proclamar el evangelio, que el resto de la congregación escuchamos cómo presentan el evangelio y decimos como, pues me anima, yo también puedo ir a hacer esto con mis vecinos, yo también puedo ir a hacer esto con mis familiares. El Señor ha dado a su iglesia también el regalo de evangelistas, así que aquí tenemos un tercer regalo para la iglesia: miembros del cuerpo de Cristo con una pasión por las almas y con una capacidad especial para explicar el evangelio de una manera clara y que trae como fruto almas que se convierten. Evangelistas. Ahora continuemos. ¿Qué continúa diciendo el pasaje? Pastores y maestros. Algunos que han pensado que aquí se está hablando de dos categorías, pastores y maestros, pero yo creo que lo que está enfatizando más es pastores que son maestros. Los pastores y maestros. Está hablando de dones que Dios da a su pueblo para que su edificio siga creciendo. ¿Y cuáles son estos? Pastores que también son maestros. Luego de la primera generación de los apóstoles, la iglesia sigue creciendo y era necesario establecer pastores y maestros sobre las congregaciones, para que estos pastores pudieran edificar a la iglesia, para que pudieran hacer la tarea de enseñar la enseñanza que los apóstoles habían dejado consignada en el Nuevo Testamento. Ahora pregunta, ¿cuál es la tarea de los pastores y maestros? La tarea principal de un pastor que quiere glorificar a Dios es la siguiente: enseñar la palabra de Dios, enseñar la doctrina que los profetas de la antigüedad, tanto del Antiguo Testamento como los profetas del Nuevo Testamento, dejaron consignada. Ser fiel a la revelación que Dios ya dio. Esa es la tarea principal de un pastor que quiere glorificar a Dios, la proclamación de la palabra, fiel. Esa es la manera como un pastor cuida principalmente a su iglesia, por medio de la predicación. ¿Cómo es que un pastor puede aconsejar a 100 personas, 200 personas, 300 personas? Pues en medio del servicio. Esa es la principal, este es el principal lugar de consejería de una iglesia, desde el púlpito. Es el lugar donde el pastor está aconsejando a su pueblo, instruyendo a su pueblo, el pueblo que Dios ha dado para que cuide. Algunos piensan que la consejería solamente es pedir una cita en la soledad. No, el principal punto de consejería surge desde el púlpito los domingos. Es el punto principal, donde cada uno debe estar pensando como, bueno, ¿qué puedo aplicar de ese sermón a mi propia vida? ¿Qué puedo conocer de mi Dios después de esa enseñanza? ¿Cómo tengo que tratar a mi esposa ahora después de esto? ¿Cuál es la tarea de un pastor? Servir por medio de la predicación de la palabra principalmente. No es lo único, pero esa es la tarea principal. Proclamar lo que Dios ya ha revelado para que pueda guiar al pueblo de Dios con esa revelación. Miren, ¿saben cuál es la analogía que yo he encontrado más cercana a la tarea de un pastor? No está en la Biblia, pero digamos trato de hacer una analogía y es la de un mayordomo de una finca. Todos conocen a los mayordomos en la finca. Hay alguien que es el dueño de la finca. ¿Y el mayordomo qué? Pues el mayordomo hace lo que el dueño le diga. Pues un buen mayordomo, ¿no? El otro pues hace la fiesta en la finca. Pero un buen mayordomo, ¿qué hace? Pues el dueño de la finca le dice, mira, yo quiero que el pasto esté a esta altura. Yo quiero que los animales estén de esta manera. Yo quiero que la casa sea cuidada de esta manera. Eso es lo que hace un mayordomo. Él vive ahí, tiene cierta autoridad sobre la finca delegada, sobre los otros trabajadores, sobre lo que pasa, pero nunca es el dueño. Es un mayordomo, es un empleado. Lo mismo sucede con un pastor en una iglesia. No es el dueño de la iglesia, es simplemente un empleado del dueño que es Jesucristo. Y tiene que hacer lo que el dueño de la iglesia dice. Esa es la tarea, tal vez la analogía más cercana que yo he, pues así me veo yo. El mayordomo, él es el dueño y pues él nos dice qué hace. Y le oro y le pregunto, Señor, nos tenemos que mover para otro sitio. Estoy orando. Y ¿qué tenemos que hacer ahora con las mujeres? Bueno, ¿y qué tenemos que hacer con los matrimonios? Oro, leo la Biblia, hablamos con el otro pastor, pero él es el dueño de la iglesia.
Él sabe qué es lo que va a hacer. Ni siquiera hay que preocuparse tanto. Simplemente es como, pues esto es lo que, Señor, estas son las necesidades. Tú eres el dueño, ¿qué hay que hacer? Él es el dueño de la iglesia. Él es el pastor de pastores. Él es el buen pastor. ¿Cuál es el énfasis hasta aquí? Dios en su gracia, desde el principio de la iglesia, ha decidido dar regalos de gracia a su iglesia, pastores verdaderos que han tenido el privilegio de pastorear las iglesias. Pero quiero decirles algo, tener buenos pastores es un regalo de la gracia de Dios para su iglesia. Y yo no voy a hablar de esta iglesia porque eso sería demasiado pues tonto y jactancioso. Yo voy a hablar de la experiencia que yo he vivido. El Señor en su gracia, en los años que tuve de preparación para el ministerio, me dio el regalo de tener buenos pastores. El privilegio de ser pastoreado por Henry, por Josías, por Pastor John, pues son cosas por las cuales voy a estar agradecido toda mi vida, porque es un regalo que el Dios ha dado, tener buenos hombres a los cuales decir como, pues yo quiero aprender, yo quisiera hablar como él, yo quisiera tratar a mi esposa como él la trata. Es un regalo de gracia. En mi vida he experimentado eso. El Señor me ha regalado buenos pastores y ha sido una bendición contar con ellos en mi vida. Ahora ustedes se preguntan, ¿el primer punto no era servidores instruidos en la palabra de Dios? Bueno, ese es el punto aquí. Dios ha dado liderazgo a la iglesia para que haya una base doctrinal que dejaron los apóstoles y luego las siguientes generaciones no estuvieran queriéndose poner como apóstoles, sino que estuvieran enseñando el fundamento que los apóstoles dejaron. Esa es la tarea de todo pastor, simplemente enseñar lo que el fundamento ya dejó claro, la revelación que está en las escrituras. Esa es la tarea. Un buen pastor simplemente es un portavoz, es alguien que está diciendo, miren, esto es lo que Dios dice, y ya. Dedicarse al estudio serio y diligente. Nadie puede servir en la iglesia sin estarse formando en el conocimiento de Dios, y por eso es que aquellos que quieren servir deben buscar cómo pueden profundizar en el estudio de la palabra. Un buen servidor puede ser el que sirve los cafés, puede ser el que sirve en las inscripciones, en la bienvenida, en el sonido, pues va a ser un buen siervo si está bien instruido en la palabra de Dios. Y no solamente conocimiento, sino que eso que está escuchando lo está poniendo en práctica en su vida. Esa es la clase de servidores de una iglesia que quiere glorificar al Señor. Necesitas dejar solo de escuchar mensajes y necesitas a poner en práctica lo que escuchas. ¿Qué puedo aprender de Dios y su carácter? ¿Qué pecado debo abandonar? ¿Qué promesa debo tomar para confiar en ella? Todo buen servidor en la iglesia entonces estará basado en un buen conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera señal de una iglesia que está agradando al Señor? Servidores que están instruidos en la palabra de Dios, en el fundamento de los apóstoles, que están recibiendo la instrucción de sus pastores y maestros y lo están poniendo en práctica en su vida. Esa es la clase de servidores que el Señor demanda. Servidores instruidos en la palabra. Y número 2, esta es la segunda señal, servidores capacitados para la obra del ministerio. Servidores capacitados para la obra del ministerio. Miren el versículo 12. Estamos en Efesios 4:12, dice, ya se nos dijo que el Señor ha dado unos dones, unos regalos para que instruyan, pero miren cuál es el propósito, miren el versículo 12, a fin, esto es como decir, ¿para qué? ¿Para qué? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren, cuando comencé a preparar este mensaje o empezar a orar, que era el momento de predicar este mensaje, yo pensaba que el énfasis iba a estar principalmente ahí, pero está ahí, pero ya hemos invertido bastante tiempo en la primera parte, pero creo que nos da una buena base y un buen fundamento. ¿Cuál es el propósito entonces de que Dios establezca liderazgo? ¿Para qué da pastores y maestros? Y yo creo que aquí es la mayor confusión en nuestros días en la iglesia. Muchas personas asisten a las iglesias, ¿saben con qué motivación? Con la motivación de ser espectadores. Es decir, vienen a la iglesia a ver, a mirar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, y esto tal vez pueda ser su caso,
pero algunos simplemente cambiaron la misa. Cambiaron la misa católica por la misa cristiana, la misa evangélica. Es decir, vienen a sentarse a mirar cómo otros sirven, a mirar cómo otros que fueron llamados al ministerio, a ver qué hacen. Son simplemente consumidores, espectadores. Asisten, pero no quieren tener mayor involucramiento, no quieren mucha responsabilidad. Piensan, bueno, Dios llamó a los pastores y a los maestros a servir, así que yo voy a ir el domingo a verlos. Tal vez usted nunca lo había visto de esa manera, pero eso es como muchos han vivido la vida de iglesia por años. Yo voy a ir a ver como una gente que Dios llamó a servir, a ver qué es lo que hacen este domingo. Tal vez usted no lo había pensado, pero esa es la manera en la práctica que usted vive domingo tras domingo. Usted viene aquí a mirar a una gente que Dios llamó a servir y usted los mira como en una pecera. Y usted dice, uy, mire. Y por eso es que usted sale después a hablar, pues de qué se trató, pero como que usted está lejos, usted está desde una barrera. Usted no hace parte de la iglesia. Usted está mirando a otros que están haciendo cosas para Dios. Y usted piensa que eso lo hace parte de la iglesia porque usted vino y se sentó y vio a otros hacer cosas para Dios. Usted vino y vio cómo otros traían para el pan. Usted vino y vio gente sirviendo en las mesas. Usted vio gente saludando, usted vio gente orando. Pero usted simplemente es un espectador de cosas que están pasando en la iglesia. Esa es una situación que pasa con muchas personas. Voy a ir a mirarlos predicar el evangelio, porque yo entre la semana, yo nunca voy a predicar el evangelio a nadie. Voy a mirarlos aconsejar a otros, porque yo nunca voy a dar un consejo sabio a alguien. Voy a lanzar un par de oraciones con ellos. Y después de ir y verlos hacer ministerio, regreso a mi casa a comentar lo que analicé. Es decir, como a comentar si la película me gustó o no. Personas que solo van a la iglesia para consumir, pero no a servir. A ver la película, pero no ser parte de ella. Y es posible que algunos hagan esto por desconocimiento. Es posible que algunos de ustedes vivan esa clase de cristianismo porque eso es lo que han experimentado por años, pero no es lo que la Biblia dice. Miren lo que dice el versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo, los pastores y maestros están en la iglesia para enseñar la palabra y capacitar a los santos para que todos los santos bien coordinados hagamos el ministerio. La iglesia nunca fue diseñada para que haya un grupo de aquellos que fueron llamados al ministerio para que ellos hagan el ministerio y yo miro qué es lo que hacen. Y por este malentendimiento es que a veces algunas personas dicen como, no, pues yo fui pero nunca me llamaron. Bueno, ¿y por qué no llamaste tú? Porque tienen esa idea de que es que tal vez los pastores son los que tienen que hacer toda la obra del ministerio. Y eso no es correcto bíblicamente. Los pastores vienen, enseñan la palabra de Dios para que todos hagamos la obra del ministerio. ¿Quiénes tienen que visitar a los enfermos? Pues cada uno según el Señor vaya dando la oportunidad, con ciertos enfermos, con ciertos necesitados. ¿Quiénes tienen que ayudar las necesidades? Pues según el Señor vaya dando oportunidad. La tarea la tenemos que hacer todos. Sería imposible que una persona pueda estar atento y pendiente a las necesidades de 50 personas, de 100 personas. ¿Usted alguna vez se ha visto abrumado solamente con cuidar bien a su familia, que es su esposo y su esposa y sus hijos? Pues piense con lógica y vea el modelo que Dios ha establecido. Si es difícil cuidar a una persona, a unos hijos, pues ahora pensar que Dios dijo, mira, hay 2 pastores y ellos te van a llamar todas las semanas, van a estar en tu casa todas las semanas, te van a acompañar a todos tus cumpleaños, a cada sábado que te inventes. O sea, eso no es lo que el Señor determinó. Nosotros estamos llamados a enseñar la palabra para que todos nos cuidemos unos a otros. Y esa ha sido mi oración esta semana. Señor, ilumina a esta iglesia para que entienda que somos el cuerpo de Cristo y aquí todos estamos llamados a hacer la obra de ministerio. Primera de Corintios 15:10 se los leo. Por la gracia de Dios soy lo que soy.
Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo hablando, ¿y qué está diciendo? Pues que él ha sido un instrumento de Dios, es decir, que él trabajó mucho. Pues Pablo se la pasaba trabajando en el ministerio, pero al final dice, pues no fui yo, fue la gracia de Dios que actuó en mi vida. Y en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir esto? Es la visión de que todo cristiano está unido a Jesucristo y es un representante de Cristo al servir unos a otros. Es decir, que si Jesucristo va a suplir la necesidad de alguien, pues lo va a hacer a través de ¿qué? De uno de nosotros que estamos unidos a Él. Ese es el modelo. Miren el versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren esa instrucción que dice ahí, capacitar a los santos. ¿Qué significa capacitar? Significa equipar, preparar, entrenar. Esa palabra en el griego fuera de la Biblia se utilizaba como para ajustarse las prendas de una ropa, como estar ajustándose las prendas de una ropa en una persona. Y yo creo que la ilustración, la imagen nos sirve. Los pastores están para proveer lo necesario a los santos para que se pongan el ropaje, la armadura que necesitan para hacer el ministerio que Dios lo ha llamado a cada uno. Dar las herramientas, dar la instrucción para que todos podamos hacer el ministerio juntos y cuidarnos unos a otros. La Reina Valera dice, a fin de perfeccionar. Y esta traducción es buena porque es esa idea de capacitar, llevar a la madurez, dar los recursos para que se haga la tarea del ministerio. Los pastores tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que haga la tarea del ministerio. ¿Y a quién tienen que capacitar los pastores? A los santos, a los santos. Y esta es una referencia a quiénes. ¿Quiénes son los santos? Miren Efesios capítulo 1:1. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo que hay unos a los que se llama santos, que son los que están en la iglesia en Éfeso. ¿Quiénes son? Los cristianos verdaderos de esa ciudad. Entonces los pastores, ¿a quiénes están preparando y capacitando? Pues a los santos de esa ciudad, de ese lugar que se les fue asignado en esa iglesia local. Entonces cuando dice a los santos, es una referencia a los creyentes que han sido apartados, sacados del mundo para servir a Dios. Sus vidas ahora no se dedican principalmente para los propósitos de este mundo, sino para servir al Señor. Ahora cada uno puede contestar en su corazón, ¿es usted un santo? Y por supuesto, si usted todavía tiene la idea católica de que, pues no, yo no tengo una aureola, o yo pues no, todavía no he hecho ningún milagro, eso no es el santo según la Escritura. Los santos según la Escritura es aquellos que han sido apartados para la obra de Dios, aquellos que han sido santificados, purificados, salvados. Miren el versículo 12, a fin de capacitar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la obra del ministerio? La palabra ministerio es diaconías, y pues todos conocemos ese término que significa uno que sirve. Para la obra del ministerio significa servir. Y yo creo que todos hemos escuchado la palabra ministro. Ustedes han escuchado la palabra primer ministro, que es como el presidente de un país o alguien que dirige. Pero comúnmente como pues el mundo secular, el mundo incrédulo no utiliza los términos bien, pues a veces eso nos hace perder el sentido. Pero ¿qué significa alguien que fuera el primer ministro de un país? Pues eso significa que sería el primer servidor, el que está listo para servir a todo el país. O el que sirve en el Ministerio de Justicia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que una persona que entrega su vida para servir, para que haya justicia en ese país. Pues bueno, vemos los ejemplos y decimos como, no, pues eso no tiene nada que ver con la palabra ministerio. Ministrar, ¿qué significa ministrar o qué significa ser un ministro? Pues servir, eso es. Algunas personas se me han acercado y me dicen, pastor, ¿usted sabe lo que es ministrar? O porque yo no sé qué concepto, o como esa canción me ministró. Y pues la verdad yo no entiendo ese concepto porque no aparece en las escrituras. Yo no sé qué es que una canción le ministra o algo así. O sea, ministro o ministrar significa servir. Puede haber el ministerio de la mesa de compañerismo, el ministerio del audio, el ministerio de predicar. Servir, eso significa. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice Efesios?
que los maestros, los pastores están capacitándonos, entonces ¿para qué? Para que hagamos el servicio de manera que glorifique al Señor y que edifique al cuerpo de Cristo. La palabra ministerio significa servir. Los santos son capacitados en la iglesia para que puedan hacer la obra de servirse unos a otros, de tal manera que todos juntos crezcamos hacia la imagen de Cristo Jesús. Él dio a algunos a ser apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y miren lo que termina, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando servimos a otros, estamos sirviendo a Cristo, porque de esta manera estamos cumpliendo su propósito de edificar su cuerpo. Y miren, con eso vamos llevando al final de este versículo. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es presentada la iglesia en el Nuevo Testamento? Como un cuerpo, ¿sí? Es una metáfora, pero aquí hay dos metáforas. Dice, para la edificación y para el cuerpo de Cristo. ¿Qué nos está diciendo? Que cada uno, si realmente es cristiano y está en una iglesia local, entonces tiene que buscar cómo por medio de su servicio edifica espiritualmente a los otros. Y usted puede preguntarse si con lo que usted hace, con lo que usted habla, con la manera en que viene a esta iglesia, usted ha servido para la edificación de otros. Pues comenzando por su esposo, su esposa, por sus familiares. ¿Usted ha ayudado para que otros sean edificados espiritualmente en esta congregación local? Cada uno puede contestar. Pero luego dice el cuerpo de Cristo, hablando de la unión. ¿Saben qué es interesante? Lo vamos a ver en las próximas semanas, pero este cuerpo está unido por coyunturas. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que el Señor dice que cada uno es miembro, es una partecita del cuerpo, que está unido por las coyunturas. ¿Y saben qué es la coyuntura que une lo uno con lo otro? Servirnos por amor. Eso es lo que va a mantener el cuerpo unido. Unión con Jesucristo y servirnos unos a otros porque amamos a Jesucristo. Esas son las coyunturas. Edificar y sostener el cuerpo de Cristo. Y quiero terminar esta mañana aplicando esto a nuestras vidas. En primer lugar, entonces, tenemos que tener servidores instruidos en la palabra y en segundo lugar, servidores capacitados para la obra de ministerio. ¿Cómo aplicamos esto? Número 1, si tú verdaderamente no haces parte del pueblo de Dios, si tú no te has arrepentido, pues no intentes participar del servicio del pueblo de Dios. Y esto puede sonar fuerte, pero es verdad. Es posible que usted está viniendo a escuchar y a conocer, y de pronto el Señor algún día va a hacer una obra y lo va a despertar. Pero si usted no hace parte del cuerpo de Cristo, si usted vive como un pagano, pues no quiera venir a contaminar la obra sagrada de Dios. Usted puede venir y escuchar, pero esté ahí sentado y esté orando y diga, Señor, sálvame porque yo realmente soy un incrédulo. Si analizo mi vida de lunes a sábado, pues yo vivo como un pagano más. Para mí no hay ninguna diferencia de Cristo o no Cristo, o sea, mi vida es la de un incrédulo. Entonces esté ahí suplicando, sálvame, Señor. Pero no intente actuar como cristiano. Por eso la introducción que hice con Efesios. No puedes vivir la vida cristiana si primero no estás en Cristo. Pero hay mucha gente que quiere vivir la vida cristiana sin ser cristiano. Es decir, quiere empezar a hablar como cristiano, quiere empezar a reunirse con cristianos, quiere tener como las actitudes de los cristianos, pero no ama a Jesucristo. Así que si no está lo primero, no intente lo segundo, porque lo segundo simplemente va a ser hipocresía, es como ponerse una máscara, aparentar ser cristiano. Yo creo que eso es lo peor. Suplique más bien que el Señor lo salve y que haga una obra en usted. Eso es lo primero que podemos hacer. Ahora, si ustedes están en Cristo, si están unidos a la cabeza que es Cristo, entonces comiencen a servir hoy mismo. Y el servicio en la iglesia principalmente no está relacionado con algo oficial que se le delega a alguien. Algunos están confundidos con eso. Estoy esperando que me digan qué sirvo para servir. No, uno empieza a servir desde el primer instante que entiende que está unido al cuerpo de Cristo y sirve como pueda. ¿Qué significa ser un ministro de Cristo? Es que vas a vivir como Jesucristo en todo lo que haces. Yo creo que esto ha causado mucho error en muchas iglesias y es que hay personas que piensan, bueno, como yo amo a Cristo, como a mí me gusta leer la Biblia, pues de pronto eso significa que yo debo ser pastor. Y algunos, los
criaron desde pequeños diciendo como el objetivo o el único que glorifica a Cristo, el único que tiene un servicio santo son los misioneros, son los pastores. Y por eso muchos se metieron al ministerio sin haber sido llamados. Lo normal de una iglesia madura es que haya muchos que amen la Biblia, que haya muchos maduros que sirven, pero no todos son pastores. Pero eso causó mucho daño. Yo creo que aquí en Colombia eso causó mucho daño en las décadas pasadas. Que cualquier persona que medio quería leer la Biblia le decían, uy, no, pues usted es el único que lee la Biblia acá, debe ser que Dios lo llamó a ser pastor. No, todos estamos llamados a edificarnos unos a otros y Dios llama a algunos para esa tarea pastoral. Así que servir amando al Señor Jesucristo y sirviendo a su iglesia. Toda vocación es santa si se hace para la gloria de Dios. No es más santo el pastor que predica un sermón que el ama de casa que cuida a sus hijos con dedicación y que sirve a su esposo con esmero. No es más santo el pastor. No es más santo el que canta canciones en la iglesia que el empresario que es generoso con sus empleados. Cada uno ha recibido una vocación santa. Ahora la pregunta es, ¿a qué te llamó Dios? ¿Te llamó a ser ama de casa? Pues sea ama de casa para la gloria de Dios. ¿Te llamó a ser empresario? Pues sea un empresario que todos puedan decir, él es tan diferente, él es tan parecido a Jesucristo con la manera en que dirige su empresa. ¿Eres empleado? Pues que todos tus compañeros de trabajo sean capaces de decir, este hombre trabaja de una manera que la única explicación de que él sea tan diferente, tan honesto, tan correcto, es que él cree en Jesucristo. ¿Saben qué? Hay muchos dispuestos a hablar de Cristo, pero hay muy poquitos que quieren ser como Jesucristo. Hoy en día está de moda hablar de Jesucristo, pero muy pocos dicen, yo quiero que mi vida sea un reflejo de Él, que cuando me vean la gente pueda decir, eso es lo más parecido a Cristo que yo he visto. Venimos a la iglesia para ser entrenados en cómo vivir como cristianos, pero aquí solo es el sitio de entrenamiento, este es el gimnasio. Aquí venimos a ser preparados para salir a hacerlo, a servirnos unos a otros y también ser un buen testimonio para el mundo incrédulo. Y finalmente quiero concluir con cómo puedes servir específicamente en una iglesia para ser de edificación y para que esta iglesia crezca en madurez. Número 1, limpia tu casa, sirve por medio de tu ejemplo. Sirve por medio de tu ejemplo. ¿Quieres servir? Entonces sirve a esta iglesia siendo un buen esposo. Sirve a esta iglesia siendo un buen esposo. ¿Saben cuáles son los mejores servidores de aquí? Que otros pueden ver y empezar a decir, ojalá yo tratara a mi esposa como este hombre trata a la esposa. Esa es la mejor manera de servir. Algunos están esperando que les pongan una tarea. Puedes ser un servidor desde el primer momento, tratando a tu esposa con todo el cariño, con toda la diligencia, con todo el cuidado. Que otros hombres se sientan redarguidos y digan como, yo quisiera ser un esposo como él. Empieza a servir, eso es servir. ¿Quieres servir a las mujeres? Conviértete en modelo de ser una mujer piadosa. Algunas están, a mí me gusta servir con mujeres. ¿Qué está diciendo con eso? Quiero que me pongan a enseñar a las mujeres. No, sé una mujer que es prudente con sus palabras y conviértete en un ejemplo, que todas digan, yo quiero ser piadosa como esa mujer. ¿Han visto que teníamos una idea de servicio bien confundida? Que me pusieran a servir a que me dieran un papel especial. Sirve siendo Jesucristo, siendo el reflejo de Jesucristo, siendo el cuerpo de Jesucristo para esta congregación. Sirve por medio de la oración. Ni siquiera necesitas de salir de tu casa para servir. Puedes estar orando por los pastores, puedes orar por los sugieres, puedes orar por las mujeres de esta iglesia, puedes orar por los hombres, puedes orar por los niños, puedes orar por un sitio para la iglesia, puedes orar y orar. Y esa es una de las mejores formas de servir a esta congregación. Y como dijo Spurgeon, cuando no quieras orar, ¿qué vas a hacer? Ora el doble. Sirve por medio de la consejería. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien venga y te hable algo y te diga, esta persona me hizo mal, me hizo daño, por favor, aconséjale como un cristiano. Que es decirle, ¿sabes qué? Mira, perdona rápidamente. Actúa como Cristo, que recibió ofensas y oraba por la salvación de ellos.
Pero cuando alguien te viene y te pide un consejo de que esta persona me lastimó, uy, sí, tenemos que reclamar y ahora vamos a hacer un problema bien grande. No dañes la iglesia. Da consejos que realmente sean de pureza, de santidad, de edificación. Sirve a esta iglesia. Sirve por medio de la consejería. Pregúntense si los consejos que ustedes le dan a otros son consejos que hacen que la persona sea más como Jesucristo. O simplemente son consejos de lo que alimentó más mi carne en ese momento. Llamen al arrepentimiento a pecadores. Predíquenles con humildad el evangelio. Miren, esto es muy importante. Llamen a otros para animarlos. Llamen a otros. Cojan su teléfono y llamen a alguien. Y díganle, ¿sabes qué? Estaba pensando en ti. Estoy orando por ti. Por favor, hombres llamen a hombres y mujeres a mujeres. Muestren el amor de Cristo con una llamada. Llamen a otro y díganle, ¿sabes qué? Hay algo por lo que puedo orar, oremos aquí por el teléfono. No necesitan salir de su casa para servir. Llamen a otro que pronto ustedes se sentaba siempre al lado y lo dejaron de ver. Llámenle, pregúntale, mira, ¿qué pasa? ¿Te podemos servir de alguna manera? ¿Pasó algo? Hagamos el ministerio todos como iglesia. Lloren con los que lloran, alégrense con los que se alegran. Llamar a alguien es una muestra de amor. Así que llamemos, cuidémonos unos a otros. Llamen para animar, para que confíen en el Señor, para que muestren su perseverancia. Y finalmente, sé el representante del cuerpo de Cristo en la vida de alguien más. La conclusión de este sermón, ¿cuál es? Ve y ama a otras personas. Eso es lo que el Señor está esperando. Algunos estaban esperando una idea de que me iban a poner a servir. No, servir es esto, eso es la iglesia. Este es el modelo de iglesia que glorifica al Señor. ¿Una iglesia de qué? Una iglesia de servidores. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es clara, Señor, pero nosotros no hemos sido diligentes en estudiarla. Padre, es tan necio cuando hay gente que dice, no, el énfasis de esta iglesia es este, el énfasis de esta otra iglesia es este otro. Padre, aquí no queremos tener ningún énfasis que se nos ocurra a nosotros. Aquí el énfasis que queremos tener es que nos amemos unos a otros y a Jesucristo, principalmente. Padre, danos humildad para servirnos unos a otros, para cuidarnos unos a otros. Padre, utiliza estos mensajes que vamos a estar viendo en Efesios para traer luz a esta iglesia y que a medida que vayan llegando más personas podamos estar listos para recibirles con el amor de Jesucristo y servirnos unos a otros glorificándote a ti, Señor. Te pido esto en el nombre de nuestro Rey, de nuestro Salvador, de aquel que es la cabeza del cuerpo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.